Para hoy tenemos un programa variado y vamos a comenzar tocando un tema que no había tenido la oportunidad de tocar, pero vamos a tocar ese tema desde una óptica y una perspectiva diferente. Me refiero al tema de la aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful. Para hablar del tema de Farideh Raful, tenemos que tocar primero el tema Gonzalo Castillo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver Farideh Raful con Gonzalo Castillo? Tienen muchas cosas en común, porque las mismas razones que impulsan a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana son las mismas razones que están tratando de impedir y de frenar el ascenso a la senaduría del Distrito Nacional de Farideh Raful. Es decir, las mismas causas, pero a la inversa. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Cuando en el Partido de la Liberación Dominicana se inventaron que iban a hacer unas encuestas para determinar qué precandidato del danilismo iba a enfrentar a Leonel Fernández, yo dije que eso no era cierto. Y decía en aquel entonces que ahí no se iba a realizar ninguna encuesta, que el único criterio que iba a imperar para la elección del precandidato que iba a enfrentar a Leonel Fernández era única y exclusivamente el siguiente: ¿quién de esos precandidatos es la persona que puede garantizar después del 16 de agosto de este año 2000 la tranquilidad de Danilo Medina? Y cuando se le buscara respuesta a esa interrogante, iba a ser inequívocamente Gonzalo Castillo. Y por lo tanto, en aquel entonces yo decía, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, o más bien precandidato que va a enfrentar a Leonel Fernández, será Gonzalo Castillo. Por múltiples razones. En primer lugar, ustedes recuerdan una vez que en una entrevista que concedió Minú Tavares Mirabal a Marino Zapete, cuando hablaban de la sobrevaluación de Punta Catalina, Minú decía que ese era un secreto a voces y que en los corrillos del Congreso, específicamente de la Cámara de Diputados, se rumoraba que tenían que aprobar el proyecto Punta Catalina porque de la aprobación de ese proyecto dependía y se iban a obtener los recursos para la reforma de la Constitución de la República, posibilitar la candidatura de Danilo y el eventual triunfo de Danilo en las elecciones del 2016. Ustedes lo recuerdan perfectamente eso. Eso está ahí, vivo, fresco todavía. Entonces, ¿quién era en ese entonces el ministro de Obras Públicas?
Gonzalo Castillo. Hay 6 obras en la República Dominicana que Odebrecht construyó bajo la firma de Gonzalo Castillo. Y esas obras tuvieron múltiples adendas firmadas por Gonzalo Castillo. Se excluyó del expediente de Odebrecht aquella famosa página 14 que involucraba también a la planta de Punta Catalina, pero posteriormente en una investigación que hizo un consorcio de periodistas de investigación al cual pertenece Alicia Ortega, demostró que unos 39.5 millones de dólares se entregaron por soborno o como soborno para la construcción de una termoeléctrica, de una planta. Y la única planta que ha construido Odebrecht en toda su historia, la construyó en la República Dominicana. De manera que ya es un hecho que falta mucho por ser investigado, que Punta Catalina, esa planta que hay en la República Dominicana, también fue objeto de entrega de soborno. Esto se hace durante toda la gestión en el Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo Castillo. Y aquí están los vínculos que unen a Gonzalo Castillo con Danilo Medina Sánchez y también el único criterio que primaría en aquel entonces para que Gonzalo Castillo fuera electo como el precandidato que iba a enfrentar a Leonel Fernández y que posteriormente, entre comillas, vencería a Leonel Fernández. Todos ustedes saben que no solamente se abusó de los recursos del Estado contra Leonel Fernández, sino que se cometió un fraude del cual hemos hablado en distintas ocasiones. Hemos hablado de ese fraude que se cometió contra Leonel Fernández y las distintas modalidades que se llevaron a cabo para derrotar a Leonel Fernández. Esos vínculos de complicidad entre el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, y Gonzalo Castillo, fueron y son el único vínculo por el cual hoy Gonzalo Castillo es el candidato a la presidencia de la República Dominicana del Partido de la Liberación Dominicana. Porque al existir complicidad entre uno y otro, no dicho por mí, dicho por Minú Tavares Mirabal en una entrevista y dicho por el propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, cuando estaba privado de su libertad, que dijo quiénes habían firmado contratos con Odebrecht e incluyó dentro de los que habían firmado contratos con Odebrecht al candidato a la presidencia de la República Dominicana del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Quiero ser reiterativo en esto y dejar un tatuaje con esta idea. Lo único que tiene hoy a Gonzalo Castillo, la única causa, la única razón como candidato a la presidencia por el PLD, es que es una garantía de la tranquilidad del actual presidente de la República Dominicana después del 16 de agosto de este año. Por el contrario, tenemos entonces en el polo opuesto a Farideh Raful. Últimamente hemos visto cómo sectores que siempre han sido beneficiarios
de esa política de clientelismo implementada y aplicada por los gobiernos de Danilo Medina, lanzar dardos envenenados contra Farideh Raful. Y eso no puede sorprendernos. No puede sorprendernos para nada. Debemos estar claros que veremos cosas peores en estos 3 meses y algo que faltan para el 17 de mayo de este año, que serán las elecciones presidenciales y congresuales. Repito, se verán cosas peores. ¿Y por qué contra Farideh? Observen que no estoy aquí analizando si la iglesia Mahanaín y los pastores Molina tienen calidad moral para atacar a Farideh Raful. No, ese no es el tema. Todo el mundo sabe que ellos no tienen calidad moral, porque ellos apoyaron que se reformara la Constitución en el 2015 para viabilizar la repostulación de Danilo Medina Sánchez, quien ha devuelto al Congreso en 2 ocasiones el Código Penal, porque no está consignado en el Código Penal la aprobación del aborto en virtud de las 3 causales. O sea que si fuera por asunto de principio, ellos no tuvieran calidad moral, pero el tema no es ese. El tema es ¿por qué Farideh Raful? ¿Saben ustedes por qué Farideh Raful? Hagan un pequeño ejercicio, y aquí quiero que el señor director me ayude en esto. Hagan un pequeño ejercicio y entren a internet, a Google. Usted entra a Google y usted se dará cuenta, cuando usted en Google escribe Farideh Raful, te escribe Farideh Raful y entonces escribe Odebrecht. Y usted se dará cuenta qué ocurre. Usted verá que ahí, cuando usted le pone a Farideh Raful, encontrará múltiples noticias que se relacionan con Farideh Raful y con Odebrecht. Múltiples noticias, porque en la República Dominicana no hay nadie de los casi 11 millones de habitantes que somos que haya investigado más el tema de Odebrecht que Farideh Raful. Te ve varias noticias en distintas fechas. Inmediatamente explotó el tema de Odebrecht acá en diciembre del 2016 y mucho antes que eso, Farideh Raful se mantuvo investigando, ha dado charla, ha dado conferencia sobre la corrupción, sobre Odebrecht. No se ha cansado Farideh Raful de investigar día tras día ese tema de Odebrecht. Repito, nadie en los casi 11 millones de dominicanos que somos conoce más el tema de Odebrecht. Nadie. Entonces, esto representa una amenaza. ¿Por qué representa una amenaza? Porque Farideh Raful, en una ocasión, en una de esas investigaciones, encontró que a Joao Santana y Mónica Moura, después que estaban ya privados de su libertad y condenados en Brasil, se le habían entregado 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos que aparecían como datos en algunos sitios, pero en otros no aparecían. Después que ya estaban detenidos allá en Brasil, cuando la ley de compras y contrataciones, la 340-06, nos habla de que cuando una persona es subjúdice, tanto en la República Dominicana como en el extranjero, no puede ser el suplidor del Estado, ni prestarle ningún servicio. Bueno, ahí se rompieron todas las reglas con Joao Santana. Se solicitó en la Cámara de Diputados que se formara una comisión para investigar eso. Al final, los altos jerarcas del PLD terminaron admitiendo que no eran 1.400, sino que eran 430 millones
de pesos, como si eso no es nada, como si eso no fuera nada. Pero el Partido Revolucionario Moderno, encabezado fundamentalmente por esa aguerrida diputada y próxima senadora del Distrito Nacional, no dejaron las cosas ahí, sino que también solicitaron la interpelación del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Se solicitó. Querían que Danilo Medina Sánchez compareciera a la Cámara de Diputados a explicar eso, los vínculos que tenía con ese presidiario que fue jefe de su campaña en el 12 y en el 2016, cuando tuvo que renunciar para ir a dar cuenta a la justicia de Brasil. Yo quiero que me pongan un videíto que hay por ahí donde se habla de eso. Adelante, profesor. Que nuestro país ha sido sede para transferencias de fondos internacionales que salían y se escapaban a otros países. Entonces aquí tenemos que requerir del presidente de la República respuestas. Tenemos que emplazar al presidente de la República a que responda a estas acusaciones que no salen aquí, sino que salen en la prensa internacional a raíz de las investigaciones que se han seguido a personas vinculadas y ejecutivos de Odebrecht que trabajaron directamente en la campaña del presidente Danilo Medina. ¿Creen ustedes que Farideh Raful representa o no representa una amenaza para el propio presidente de la República Dominicana? Ahí es que está realmente el problema. El problema no es que la iglesia entienda una cosa y que se pronuncie en tal sentido. No, la iglesia está siendo utilizada por el propio presidente de la República Dominicana para tratar de poner obstáculos en el camino a esa aguerrida diputada que ellos no quieren ver como senadora del Distrito Nacional. Porque ellos están seguros que en el próximo cuatrienio habrá un Congreso plural, y ese Congreso plural representa un peligro como Farideh, representa un peligro con Farideh como senadora del distrito, con ese liderazgo natural de esta joven abogada, comunicadora, diputada, investigadora, altamente peligrosa. No hay seguridad realmente, no hay garantía de que pueda haber paz para Danilo Medina después del 16 de agosto de este año. Definitivamente, la gran amenaza que representa Farideh Raful, no solo para Danilo Medina, sino para todo aquel que esté vinculado con ese caso de Odebrecht, que dicho sea de paso, no son los que están ahí sentados en el banquillo de los acusados. Los grandes vinculados con el caso de Odebrecht están en sus casas, tranquilos, y nunca han sido molestados por nadie. Farideh Raful representa un peligro para ellos. Y por lo tanto, no podemos sorprendernos que veamos algunos sectores tratando de impedir el ascenso a la senaduría del Distrito Nacional de Farideh Raful. Observan entonces, como dije en principio, que las mismas razones, pero a la inversa, que impulsan la candidatura de Gonzalo Castillo, que no es más que la seguridad que representa para Danilo Medina después del 16 de agosto, son las mismas que son el talón de Aquiles, representan el talón de Aquiles para el ascenso a la senaduría del distrito de Farideh Raful. Nosotros, como pueblo,
No solamente debemos votar todos por Farideh Raful, que ha sido la más crítica de los políticos en contra de la corrupción, sino que debemos velar por su integridad física y por su vida, así como ustedes lo están escuchando.